Conoce cómo las adicciones transformaron vidas de lujo y éxito en un desastre absoluto. Famosos que brillaron intensamente cayeron en picada hasta perderlo todo: fortuna, familia y salud. La miseria y el olvido fueron los últimos capítulos de sus vidas, marcadas por el drama. Lucha Reyes, la reina de la canción ranchera. La vida de Lucha Reyes estuvo marcada por desafíos personales constantes. Desde temprana edad, desarrolló una inclinación por ciertas sustancias, influenciada por las complejas circunstancias de su entorno familiar. Este hábito la acompañó durante toda su carrera, afectando tanto sus relaciones personales como su estabilidad profesional. A lo largo de su trayectoria, fue apartada de varios proyectos musicales debido a su comportamiento, lo que también impactó su bienestar emocional. En su vida privada, enfrentó relaciones complicadas y la imposibilidad de tener hijos, lo que profundizó su soledad. A pesar de su talento y de haber trabajado junto a figuras icónicas del cine mexicano, como Pedro Armendáriz y Jorge Negrete, sus problemas emocionales contribuyeron a una tristeza profunda. El 24 de junio de 1944, Lucha Reyes atravesó un momento crítico que marcó el final de su vida. En medio de una crisis emocional, pidió a alguien cercano que comprara ciertos medicamentos sin revelar su verdadero propósito. Esa persona cumplió con la solicitud, y Lucha tomó las pastillas, retirándose a su habitación. Aunque fue trasladada de inmediato al hospital y recibió atención médica, falleció a las 2 de la mañana del 25 de junio, a los 38 años. Se especula que un reciente diagnóstico médico pudo haber influido en su estado emocional, junto con otros factores personales. Sus restos descansan en el Panteón Civil de Dolores, y su legado musical sigue inspirando a generaciones. Rigo Tobar, el Jim Morrison mexicano. Rigo Tobar, conocido como el Jim Morrison mexicano por su desenfrenado estilo de vida, sufrió un declive dramático en sus últimos años, marcado por adicciones y enfermedades. La pérdida de su madre en 1974 y de su hermano Everardo en el terremoto de 1985 lo llevaron a abusar del alcohol y las drogas. Estos excesos, combinados con problemas de salud como vitíligo, diabetes y una retinitis pigmentosa que le causó ceguera, lo dejaron incapacitado para seguir trabajando y agotaron su fortuna. A pesar de invertir millones de pesos en tratamientos médicos, su salud no mejoró, sumiéndolo en una profunda depresión. La falta de recursos y el deterioro físico lo alejaron de la fama, llevándolo a vivir en condiciones precarias. Rigo Tobar falleció el 27 de marzo de 2005, pocos días antes de cumplir 59 años, víctima de un paro cardiorrespiratorio. Su muerte generó controversia, ya que varias mujeres disputaron su herencia, afirmando que era padre de al menos 10 hijos, algunas versiones mencionan hasta 16. Según su voluntad, sus cenizas recorrieron todo México y fueron esparcidas en una playa de su natal Matamoros. Su fallecimiento representó una pérdida profunda para la música tropical mexicana, dejando un legado imborrable en el género de la tecnocumbia. José Alfredo Jiménez, el rey de las rancheras. El legendario José Alfredo Jiménez llevó una vida marcada por excesos y un talento que definió la música tradicional mexicana. Autor de composiciones icónicas como El Rey, Si nos dejan y En el último trago, nació el 19 de enero de 1926 en Dolores Hidalgo. A lo largo de su carrera, compuso más de 300 canciones, consolidándose como una figura clave de la música ranchera. A pesar de su éxito, su vida terminó a los 47 años debido a una cirrosis hepática provocada por el alcohol. Antes de fallecer, y tras recibir el diagnóstico de que solo le quedaban 2 meses, celebró una última y épica fiesta con Chabela Vargas en la emblemática cantina El Tenampa, rodeado de tequila y música. Este homenaje quedó grabado en la memoria colectiva de México. El 23 de noviembre de 1973, José Alfredo Jiménez murió, dejando un legado inmortal. Fue enterrado en su pueblo natal, rechazando ser sepultado en un lugar destacado de la capital. Hoy, su tumba en Dolores Hidalgo, adornada con un sombrero charro multicolor, recibe a admiradores que le rinden homenaje. Su complicada vida amorosa y familiar, con 6 hijos y 3 matrimonios, ha dado pie a disputas entre más de 30 familiares que reclaman su herencia, alimentada por las regalías de sus canciones. Alonso Echanove, una lucha interna. Uno de los actores más versátiles del entretenimiento mexicano, Alonso Echanove, vivió un infierno personal marcado por adicciones al alcohol y las drogas, que lo consumieron durante 28 años. A pesar de una exitosa carrera en teatro, cine y televisión, sus excesos lo llevaron a perderlo todo,
incluso la dignidad y la estabilidad familiar. Desde los 14 años, comenzó a fumar marihuana, más tarde consumió cocaína, y en su momento más crítico, llegó a gastar hasta 60,000 pesos en drogas. Sus adicciones lo llevaron a robar a sus seres queridos y a atravesar episodios traumáticos, como amenazas de traficantes y múltiples ingresos en clínicas de rehabilitación y hospitales psiquiátricos. Su salud se deterioró de manera grave, enfrentando infartos cerebrales, parálisis facial y varios intentos de suicidio. Incluso llegó a vivir en las calles y a dormir en basureros. Sin embargo, tras años de lucha, Echanove logró rehabilitarse y encontrar tranquilidad en su natal Guanajuato. Allí, se dedicó a enseñar actuación en la Universidad de Guanajuato durante más de 20 años, formando a talentos como Salma Hayek y Luis Felipe Tobar. Aunque su vida estuvo llena de altibajos, nunca ocultó su pasado y compartió su experiencia en conferencias sobre adicciones, transmitiendo un mensaje de esperanza y reconciliación. En 2021, fue homenajeado en el Teatro Juárez por su trayectoria. Aunque la fama se desvaneció, Alonso Echanove dejó un legado como actor y maestro, recordado por su fortaleza para superar un oscuro capítulo de su vida. Pedro Infante Jr., una vida marcada por el sufrimiento. La vida de Pedro Infante Jr., hijo del icónico Pedro Infante, estuvo marcada por años de adicción y sufrimiento que finalmente lo llevaron a un desenlace trágico. En febrero de 2009, en un estado de desesperación causado por el abuso prolongado de drogas, fue encontrado ensangrentado en su casa por Margarita Philp, a quien él llamaba su madre en Estados Unidos. Las heridas, algunas de ellas graves, afectaron sus órganos, consecuencia de décadas de consumo de sustancias nocivas, incluidos ácidos y otras drogas tóxicas que destruyeron su cuerpo de manera irreversible. Durante el traslado al hospital, Pedro insistió en contar la verdad, aunque Margarita intentó protegerlo, pidiéndole que no mencionara el intento de autolesión. Margarita reveló que Pedro Infante Jr. había luchado contra las adicciones durante más de 30 años, llegando incluso a vivir como vagabundo antes de buscar ayuda desesperadamente. A pesar de sus esfuerzos por rehabilitarse y del apoyo de Philp, su salud estaba gravemente comprometida, con órganos severamente dañados y episodios frecuentes de tos con sangre. En el hospital, su situación era crítica, tenía un esófago perforado y líquidos ingresaban a sus pulmones. Sin embargo, su familia, liderada por su hija Pamela, le prohibió a Philp verlo, argumentando que solo los familiares directos podían ingresar. Esto dejó a Margarita angustiada y rezando fuera del hospital. A pesar de las disputas y acusaciones, Margarita se mantuvo firme en revelar la verdad sobre el sufrimiento y la trágica realidad que enfrentó Pedro Infante Jr. hasta el final de sus días. Germán Valdés Tintán, una leyenda en declive. Germán Valdés Tintán, una de las figuras más emblemáticas de la época dorada del cine mexicano, vivió sus últimos años marcados por las adicciones y una drástica caída económica. Durante su carrera, fue conocido por ser un gran consumidor de marihuana, algo que su colega Alfonso Arau confirmó en diversas anécdotas, como el episodio en el que Tintán arriesgó su vida lanzándose al mar para salvar su suministro de droga. Con la decadencia del cine mexicano, Valdés comenzó a aceptar papeles secundarios, pero sus esfuerzos por mantenerse vigente fueron infructuosos. Perdió sus propiedades debido a malas decisiones financieras y préstamos que nunca recuperó, llegando incluso a ser encarcelado brevemente en 1969 por un cheque sin fondos. Tintán falleció el 29 de junio de 1973, a los 57 años, sin saber que padecía cáncer de páncreas. Sus últimos años estuvieron marcados por un deterioro de salud debido a hepatitis y dolores insoportables que requerían inyecciones de morfina. Rosalía Julián, su última esposa, y su hermana Guadalupe Valdés decidieron no informarle sobre el cáncer para evitar angustiarlo. Finalmente, murió de un paro cardíaco, dejando versiones contradictorias sobre su situación económica. Algunos informes sugieren que murió sin nada, mientras que otros mencionan un seguro de vida de 40,000 pesos proporcionado por la Asociación Nacional de Actores. Ana Berta Lepe, el ocaso de una estrella. Ana Berta Lepe, una de las grandes figuras del cine de oro mexicano, sufrió una caída en la miseria tras las tragedias personales que marcaron su vida. La muerte de su prometido, Agustín de Anda, asesinado por su propio padre, Guillermo Lepe, en 1960, dejó una herida emocional que nunca pudo superar. Aunque continuó trabajando en el cine durante la década de 1960, la profunda tristeza y el dolor la llevaron a refugiarse en el alcohol.
Sus proyectos se volvieron cada vez más esporádicos y, hacia la década de 1970, su presencia en la industria comenzó a desvanecerse. A pesar de sus intentos por retomar su carrera, sus apariciones fueron escasas y su brillo se apagó lentamente. El 24 de octubre de 2013, Ana Berta Lepe falleció a los 79 años en su hogar en el Estado de México. La noticia fue dada a conocer por su asistente, Esther Quintana, quien reveló que la actriz no deseaba que se difundiera ampliamente, creyendo que las nuevas generaciones ya no la recordarían. Durante sus últimos años, Lepe vivió en reclusión, alejada de la fama y el reconocimiento que alguna vez tuvo. Manuel Medel, un talento eclipsado por sus demonios. Manuel Medel, uno de los actores emblemáticos de la época dorada del cine mexicano, alcanzó la fama con su dúo cómico junto a Cantinflas y protagonizó películas memorables como Águila o Sol y La vida inútil de Pérez. Sin embargo, su destacada trayectoria se vio empañada por una intensa lucha contra las adicciones. El abuso de alcohol y otras sustancias afectó gravemente su salud y estabilidad, llevándolo a perder importantes oportunidades en el cine y el teatro. Estas adicciones no solo lo alejaron de los reflectores, sino que también lo sumieron en la pobreza y el olvido, dejándolo sin el respaldo de los amigos y colegas que alguna vez lo acompañaron en sus días de éxito. El 14 de marzo de 1997, Manuel Medel falleció en la Ciudad de México a los 91 años debido a un paro cardíaco tras sufrir una caída. Su cuerpo fue sepultado en el Panteón Mausoleos del Ángel. Su funeral reflejó el triste estado en el que terminó su vida, con poca asistencia y sin la presencia de sus antiguos compañeros del medio artístico. A pesar de haber dejado una huella en el cine mexicano, su final estuvo marcado por el abandono y la soledad. Medel dejó inconcluso un libro de memorias titulado Medelerías, en el que planeaba relatar su trayectoria y las historias detrás de sus personajes más queridos. Sergio Ramos, el Comanche, de la fama a la lucha por la rehabilitación. Sergio Ramos, conocido como el Comanche, alcanzó la fama interpretando a este personaje en Los Beverly de Peralvillo durante los años 60. No obstante, su vida estuvo marcada por una prolongada batalla contra las adicciones. A lo largo de más de 25 años, dedicó su tiempo a la rehabilitación de personas con problemas de drogadicción y alcoholismo. Aunque nunca se alejó completamente de los foros artísticos, su salud se deterioró debido a complicaciones derivadas de la diabetes mellitus, lo que le ocasionó múltiples hospitalizaciones. Participó en más de 150 largometrajes y series televisivas, logrando mantenerse activo en la industria pese a sus luchas personales. El 2 de febrero de 2004, Sergio Ramos falleció a los 69 años a causa de una insuficiencia renal. Sus restos fueron incinerados en el Panteón Español, dejando un legado en el cine y la televisión mexicana. José José, el príncipe de la canción y su tormentosa vida personal. José José, conocido como el príncipe de la canción, vivió una existencia plagada de tragedias y adicciones. Desde su infancia, sufrió abusos por parte de vecinos mayores, un trauma que ocultó durante años y que contribuyó a su dependencia del alcohol y las drogas. Además, su niñez estuvo marcada por la ausencia de su padre y la violencia familiar. Durante los años 70 y 80, su fama deslumbrante lo llevó a un ciclo de excesos que destruyó su salud y le arrebató su icónica voz. La cocaína le permitía mantenerse funcional para los conciertos, mientras que el alcohol lo consumía en sus momentos de ocio. Sus problemas fueron tan severos que, en los años 90, llegó a vivir en taxis tras noches de excesos. El 28 de septiembre de 2019, José José falleció a los 71 años en un hospital de Miami, Florida, debido a complicaciones de un cáncer de páncreas diagnosticado en 2017. La enfermedad se agravó por los efectos a largo plazo de sus adicciones. Sus hijos, José Joel y Marisol, confirmaron su muerte y expresaron cómo las secuelas de su vida llena de excesos habían marcado profundamente su salud. A pesar de los intentos por recuperarse, el daño a su voz y su cuerpo fue irreversible. Sin embargo, su legado musical sigue vivo, y su impacto en la música latina permanece imborrable, a pesar de las adversidades que definieron su vida. Carmen Campuzano, una lucha por la supervivencia. Carmen Campuzano vivió años marcados por severas adicciones al alcohol y la cocaína, llegando al borde de la muerte en múltiples ocasiones. Inició su carrera en el mundo de la moda a los 13 años, pero su problema con las drogas surgió más tarde. La situación se agravó tras la repentina muerte de su hermana Ruth, lo que la llevó a una profunda recaída. Durante este periodo, experimentó episodios humillantes, como una entrevista con Patti Chapoy que no pudo recordar debido a su estado.
Campuzano enfrentó su adicción en centros de rehabilitación, conocidos como granjas, donde las condiciones eran deplorables, con alimentos en mal estado y ambientes insalubres. A pesar de sus caídas, Carmen Campuzano logró resurgir como una figura de inspiración para quienes luchan contra las adicciones. Con un mensaje de superación y resiliencia, continúa dejando una huella en la sociedad. El 7 de julio de 2023, Campuzano compartió que lleva 10 años libre de sustancias gracias a una decisión personal de transformar su vida. Después de haber experimentado vivencias traumáticas en ciertos centros de rehabilitación, decidió abandonar las adicciones por convicción propia y no por temor. Mencionó que estaba cansada de autodestruirse y de vivir en un estado de autocompasión. Actualmente, comparte su historia para inspirar y apoyar a otras personas que enfrentan problemas similares, demostrando que es posible superar las adversidades y avanzar hacia un futuro mejor.